Daniel, ah, Pastor Daniel, usted va, ¿cómo se llama? Eh, Amén. Dios le bendiga, profesor. Somos el grupo 12 mm, del curso de Epístolas Generales. El título es Respuesta cristiana a la persecución según Primera de San Pedro. El contexto es la comunidad cristiana bajo persecución. Los miembros de la iglesia han perdido empleos, marginación social y amenazas externas, necesidad de guiar bíblica para responder con fe. También ha habido desafíos, pérdida de empleo, marginación por la sociedad, amenazas externas, temor interno, que muchos creyentes no sufrieron por la causa de Cristo. Algunos han sido golpeados, azotados, otros han sido torturados, llevados al Coliseo Romano, otros quemados vivos por la causa de Cristo. Amén. Dejo con usted, mi compañera Elita. Amén, pastor. Pasajes clave de Primera Pedro. Primera Pedro 4, 12 al 13. No os sorprendáis del fuego de prueba, gozaos por cuanto participáis de los padecimientos de Cristo. También Primera de Pedro 5, 6 al 10. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 3, 14 a 15. No temáis lo que ellos temen, santificad a Cristo como Señor, estad siempre preparados para responder con mansedumbre. También voy a compartir mm, tres ideas claves de Primera de Pedro, capítulo 3, 4 y 5. En Primera de Pedro 4, 12 y 13, nos quiere decir cuando vengan los problemas, no piensen que Dios nos ha abandonado. A lo contrario, alégrense porque así participan de los sufrimientos de Cristo. El sufrimiento no es un castigo, es parte de la identidad cristiana. Segundo, en Primera de Pedro 3, 14, 15, también, no vivamos con miedo, mejor santifiquen a Cristo como Señor en su corazón y estén siempre listos para explicar su esperanza, pero con mansedumbre y respeto. Tercero, en Primera de Pedro 5, 6, 10, también nos quiere decir que no carguemos nosotros solo con el miedo, sino tenemos que tener confianza, porque después del sufrimiento, Dios mismo los va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. En resumen, no se sorprendan del sufrimiento, no tengan miedo y echen sus ansiedades sobre Dios, porque Él tiene el control y al final nos da gloria. Hasta ahí voy a pasar con mi compañero, el pastor Daniel. Amén. Bueno, yo quiero ver lo que Primera de Pedro dice, cómo debemos responder, ya que Primera de Pedro 1:15 dice al 16, ser santos en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Eh, Toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir que nosotros debemos vivir en santidad, no negociar con el pecado. También una forma de responder es con nuestra buena conducta, como dice Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿no? De tal manera que uno pueda contradecir lo que dice la gente, o sea, siendo íntegro en todo tiempo, en todo momento. Primera de Pedro 2, verso 13 al 18, habla del sometimiento a nuestras autoridades, pues por causa del Señor también nos sometemos, bueno, aunque no siempre las autoridades sean justas, ¿no?
porque no toda lucha, bueno, es espiritual, a veces es rebeldía disfrazada. También Primera de Pedro 2:20 al 23 dice que hay que responder con paciencia, ¿no? Cuando hay sufrimiento, tener paciencia, o sea, eh, soportar y no darle lugar a la ira o a la venganza, ¿no? No darle lugar, ¿no? Y ahí demostramos nuestro carácter. También otra sería responder en Primera de Pedro 3:9, dice con bendición, bendiciendo y no maldiciendo, no devolviendo mal por mal, sino bendiciendo, ¿no? Entonces ahí nosotros demostramos que hemos cambiado de ser esa persona que odiaba, ¿no? Ahora respondemos diferente, ya no con odio. Y también en nuestra defensa espiritual, Primera Pedro 3:15 también habla que estar siempre preparados para presentar defensa, saber explicar la fe que nosotros profesamos, pero tranquilamente. Para eso debemos estudiar la palabra, ¿no? Y hablar con respeto, gloria al Señor, y desechar lo malo. Primera de Pedro 2:1 dice, desechen toda malicia, no toda malicia. No podemos seguir cargando todo lo malo que hemos aprendido en el mundo. Y Primera de Pedro capítulo 2, verso 2 dice, desear la leche espiritual no adulterada, y eso es desear leer la Biblia, si posible, todos los días, porque así crecemos espiritualmente. No, gloria al Señor. También dice que hay que abstenerse de los deseos carnales, servir con dones, ¿no? Primero Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido. Y por último, primera de Pedro 4:7 dice, ser sobrios y velad en oración. Pedro nos manda a tener una vida de oración constante y estar alerta espiritualmente, humillándonos ante Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Amén. Voy a dar pase a mi compañera Rocío. Adelante. Amén. Hoy en día los cristianos siguen siendo perseguidos en varios países, sobre todo en el continente asiático, pues siguen siendo perseguidos por amor a Cristo. Así como en los tiempos de los apóstoles fueron ellos fieles al Señor en medio de todo, hoy en día también muchos cristianos están dispuestos a dar su vida por amor a Cristo. Pero también tenemos presión en entorno laboral y educativo en estos tiempos en los cuales estamos por muchas filosofías que enseñan en los colegios y universidades, como también hoy en día pues la ideología de género. Amén. Pero a pesar de eso, nuestra fe sigue siendo inquebrantable, amén, porque tenemos una fe y una esperanza viva que es en Cristo Jesús, amén. También nos enseñan estos libros que hemos estado estudiando, la solidaridad con los afectados, ponernos en lugar de ellos y ser pues también empáticos con ellos, amén. Denuncia pacífica de injusticias, amén. Siempre es bueno también hacer valer nuestros valores, nuestros derechos y deberes como cristianos que somos, pero siempre con la verdad, porque siempre la verdad sale a la luz, amén. Aplicación contemporánea. Como en estos tiempos también pues la palabra del Señor sigue siendo vigente, porque la palabra del Señor no tiene vencimiento, no pasa como la palabra fue escrito hace 2000 años atrás. Hoy la palabra sigue siendo presente en nuestras vidas para cada uno de nosotros, poner por obra y por práctica y pasar todo lo que un cristiano verdadero pasa por amor a Cristo. Enseñanzas claves. El sufrimiento por Cristo es un honor, es bienaventurado aquel que sufre por amor a Cristo. Amén, porque si nuestro maestro también sufrió, pues cómo no hemos pasar nosotros como él también tuvo, pues todos rechazos y tantas cosas por hacer, por cumplir la palabra de Dios y por estar en la verdad. Amén. La esperanza en la vida eterna fortalece al creyente. Esa es nuestra esperanza viva, sea, saber que hay una esperanza viva de que un día Cristo vendrá a levantar a su pueblo, a su iglesia,
y esa es nuestra esperanza que nos va fortaleciendo día a día a los creyentes, saber que hay algo grande que vendrá para aquel que es fiel a él. Amén. La iglesia debe mantenerse unida y fiel siempre, pues hemos visto en el libro de los Hechos y en los otros libros, en Primera de Pedro y los demás, pues el pueblo del Señor siempre tiene que mantenerse en unidad también, porque siempre el Señor nos ha enseñado que debe haber siempre la unidad y ser fieles al Señor. Amén. Y Dios es soberano incluso en las persecuciones, porque Dios es soberano porque Dios sabe lo que hace, amén. Dios, Él es fiel en medio de todo, pero Dios sabe y a veces capaz como humanos no entendemos por qué nos pasan las cosas, por qué suceden las cosas a pesar que somos fiel, pero Dios sabe lo que hace y como dice su palabra, pues Él no nos da más de lo que nosotros no podamos resistir, amén. Y a la vez todas esas cosas, persecuciones, pruebas, es pues prueba de nuestra fe para probar si nuestra fe sigue siendo inquebrantable al Señor. Amén. Voy a pasar a mi compañera Yosbeti. Amén. En conclusión, como dice Primera de Pedro 4:12 al 13, dice, amados, no sorprendáis de la prueba de fuego que ha venido sobre vosotros. Como si cosa extraña os estuviese aconteciendo, sino dice, gozaos por cuanto sois partícipes de los sufrimientos de Cristo. Amén. Así es que la persecución es parte de la identidad cristiana, el creyente fiel. Dios usa ese sufrimiento para refinar nuestra fe, para hacernos mejores y para que demos también gloria a su nombre, porque por medio de esos procesos es en donde uno aprende a reconocer que Dios es el que nos sostiene en medio de todo. Y esa esperanza, sufrimos, pero tenemos una esperanza bienaventurada que no avergüenza y que es el motor de todo cristiano, que a pesar de que pasemos momentos difíciles, tenemos nuestra confianza en que fiel es el que prometió y que no hay ninguna prueba que tengamos más de lo que podamos resistir. Amén. Como recomendaciones, tenemos que fortalecer la comunión en la iglesia, el apoyo mutuo, promover grupos de oración creados en la perseverancia, crear conciencia en cada uno de nosotros de que tenemos que perseverar a pesar de todo y educar a la congregación sobre el valor del sufrimiento en Cristo, porque la Biblia dice que son bienaventurados los que son partícipes de los sufrimientos del Señor. Amén. Y preparar respuestas bíblicas para situaciones comunes. Quizás nos confrontan por quizás pasar momentos difíciles o por servir al Señor, pero ahí está la palabra, responderles con base bíblica de que este sufrimiento en esta tierra es temporáneo. Lo que nos espera allá en la vida eterna es cosa más grande y esa esperanza no avergüenza. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.